Estos últimos años estamos viendo con horror el miedo casi patológico que tiene la nueva generación de padres a ejercer su autoridad. Uno de los síntomas más evidentes y graves es el miedo a poner límites, a decir esto es hasta aquí, o bien esta es la norma. Sienten un temor inmenso de ser acusados de dictadores por una juventud empoderada de sus inmensos derechos, pero con mínimos deberes, por no decir nulos. Consecuencia: alta arrogancia, alto egoísmo, alta manipulación emocional, altas exigencias a los padres y hasta falta de respeto y de crueldad. Felizmente, no son todos los hijos así y hay excepciones. Hablo de la tendencia general de esta nueva generación. Se trata mal a los padres, a veces casi con desprecio, porque no hacen esto o lo otro, que a juicio del hijo es un derecho universal. Incluso algunos presionan para que se les compre artefactos que implican un alto endeudamiento. Estamos formando una generación, como dije, con benditas excepciones, que no sabe el significado de la palabra agradecimiento. ¿Qué decir de una conducta amorosa, generosa y respetuosa? Y es aquí que el padre, en vez de hacer valer su autoridad y poner los límites, compra amor del hijo, haciendo lo que desea, con lo cual se forma una nueva generación de dictadorcitos con tablet y con celular. Más vale decir que no que incumplir nuestro deber. Aunque nos ignoren, nos critiquen y nos griten que somos malos padres. No estamos para que nos aplaudan, para que nos halaguen ni para que nos utilicen. Es nuestra conciencia la que nos pone nota, no los hijos. Ellos no son nuestros electores, son nuestra responsabilidad. El mañana nos pedirá cuentas y será implacable con su juicio. No se extrañen después, padres amigos, buena onda, piolas, de ver que sus hijos no los consideran ni los respetan. Es más, no los aman. Si mendigan amor, agáchense para recoger quizás algunas monedas alguna vez. Es tan rico el charco de tu vida, ese en que nadas día tras día. Casi todo está bien diseñado, sobre todo el cartel maestro, del cual puedes elegir una de dos opciones. Una, nada de lo malo que me pasa es mi culpa, versión arrogante. O dos, todo lo que me pasa es mi culpa, versión víctima. Así es como te has ido desplazando lentamente por el charco de tu vida. Quejas por aquí, excusas por allá, el juego de víctima que nunca falla, recriminaciones varias, resentimiento acumulado, no reconocer jamás errores, poner tu verdad ante todo, aunque se deteriore la convivencia. Puede que además le pongas un toque de abnegación, con eso de que lo das todo por los demás. Es tan cómodo tu charco, aunque tiene algunas zonas más claras para personas que recién conoces, y un barro más negro
para tus seres queridos. Los alimentos no escasean. Una crítica por aquí, una manipulación por acá, una recriminación entre medio. Esto te mantiene con una alta nutrición emocional destructiva y un alto índice de infelicidad. La idea es que los demás siempre sientan que no lo hacen bien, que no dan la talla y que tú sufres por sus errores. Y por si las cosas no funcionan como deben ser, según tú, ahí están las caquecas, el mal genio, las caras largas, los silencios sufridos, las enfermedades de moda, para que la lástima y la culpa hagan su efecto en los otros. Así, de esa manera, todos tienen que hacer lo que tú deseas. Incluso hace unos años, conociste a otra persona en un charco cercano. ¿Te acuerdas que sentían que eran el uno para el otro? Por un tiempo se hicieron invitaciones mutuas a chapotear en la mejor parte del charco de cada uno. Esa es donde abundan los microorganismos empáticos, tan escasos en el resto del charco. Y después de un tiempo de desplazarse por la superficie sin levantar mucho oleaje, decidieron juntar ambos charcos. Fue una gran experiencia en que ambas se mostraron sus propios trucos de supervivencia y de manipulación en charcos. Las escenas fueron inolvidables. Sobre todo, esas clásicas escenas de la pobre víctima, de no es mi culpa y de nunca te perdonaré. Y con aquella persona tuviste frutos de tu romance y formaste charquitos más chicos. Les dijiste a esos pequeñuelos que la vida era así. Y fuiste regando tus charcos con el barro de tu propio charco. O sea, les diste todo tu amor. Y les diste todo lo que te pidieron y más. Porque lo único que querías era que fueran felices. Tampoco te diste cuenta que es muy distinto dar todo el amor a los hijos que darle todo lo que piden a los hijos. Nunca te diste cuenta que es necesario, para educar a los hijos, ponerles límites. No te sientes feliz. Te das cuenta por tus continuos bajones, por tus rabietas, por tu costumbre de ingerir pastillas, por tu adicción al alcohol, al trabajo, al cigarro, a las deudas, o todo ello junto. Por tu envidia hacia la gente que crees feliz o les va mejor. En fin, por tu sentimiento de angustia y de desamparo. Tantas otras veces te ríes de aquellos fanáticos que tienen charcos más limpios y los acusas de que no cumplen los preceptos de la sagrada religión del charco. 1. Hipocresía disfrazada de prudencia. 2. Envidia disfrazada de crítica constructiva. 3. Resentimiento disfrazado de lucha por la justicia. 4. Agresión verbal disfrazada de honestidad. Te olvidas que más de una vez han intentado hacerte ver los puntos débiles del charco de tu vida. Y tú respondiste con vehemencia: así soy yo. O bien, así me enseñaron. A veces, en tus momentos de gran angustia, te han ofrecido métodos purificadores para descontaminar tu charco. Eso ha sucedido varias veces, sobre todo esos días en que tu nivel de victimización sobrepasó los límites. Ante tu desesperación has hecho como si quisieras limpiar tu charco. Pero finalmente, como es tan difícil, lo has saboteado todo, afirmando tu gran argumento: los que tienen que cambiar son los demás. Porque el miedo y la inseguridad corroen tu alma, ya que el charco, a fin de cuentas, es el lugar que mejor conoces, es tu pseudo zona cómoda para tu pseudo vida. Así es como se repite el ciclo destructivo de tu vida y comienzas todo de nuevo diciendo que ahora sí vas a limpiar tu charco,
o que en realidad no está tan sucio. Y pasan los años. Tu cuerpo sutil sigue sosteniendo con dificultad tanta tensión espiritual, mental y emocional, transformándose en estrés crónico que termina inexorablemente afectando al cuerpo físico. También tu cuerpo físico es 70% agua, por lo que si esa agua está contaminada, ya sea de emociones destructivas o de pensamientos inútiles, tu cuerpo se enfermará. Así, tu cara se va poniendo triste, despiertas con cansancio en la mañana, ya no quieres saber nada de vida de pareja. Enfermedades de todo tipo empiezan a sentirse como en casa en tu cuerpo. Poco a poco vas formando una conciencia de enfermedad y déjate ser aquel ser vital que alguna vez fuiste cuando tu charco, aún siendo charco, era más limpio y habitable. Y lo peor es que cada día la vida para ti tiene menos sentido y te cuesta más sonreír. Y también es cierto que toda esta red de manipulaciones, juegos de víctima, chantaje y desamor, sobre todo hacia ti, toda esa nutrición emocional carente y contaminada, te hacen mal. Que esa trama de contaminación de pensamientos basura, emociones basura y comida basura, esas conductas adictivas, expresiones últimas de no quererte, te terminarán matando demasiado pronto. Y aún si tu vida fuera más larga de lo pensado, sería una vida miserable, con tantas rabias reprimidas, resentimientos con la vida y críticas hacia las personas. Y todo sin contar cuánto daño les causa todo ello a tus seres queridos, ya que tú solo has deseado su felicidad. Por eso, paulatinamente, en alguna parte de ti, te has ido dando cuenta que no puedes vivir para siempre en el charco, que solo tu baja autoestima te ha tenido allí por tanto tiempo. Te parecía que no merecías algo mejor. En alguna parte de ti te has negado a la dicha de nadar en aguas más puras. Fuiste construyendo año tras año este charco a partir de aquella pequeña laguna de aguas cristalinas que fue tu infancia. Aunque lo fuiste construyendo con la herencia de tus padres y maestros, que gracias a Dios no lo hicieron peor, lo hiciste crecer, lo profundizaste y en alguna parte te confundiste y te mimetizaste con el charco. Pero vivir en un estado de charco no es lo mismo que ser parte del charco. Por supuesto que puedes reinventarte y crearte una nueva vida en un hermoso lago de aguas mansas, puras y paradisíacas, en un lago de alta autoestima, de aceptación, de ausencia de críticas, resentimientos y miedos, de disfrute del misterio de la vida y del gozo puro y simple del vivir de cada día. Por supuesto que puedes recorrer tu propio camino de redención para arribar a una nueva vida, la de los que abandonan la historia de víctima e ingresan al mundo de los redimidos. Es posible que dejes de culpar a tus padres, a tu colegio, a la iglesia, al Estado, al sistema, a los políticos, a tu pareja, a tu expareja, de haber tenido que nadar tantos años en ese sucio charco. Es posible que abandones tu estado de niñez emocional y te decidas a ser una persona adulta que se hace responsable de su vida y no culpa a otros. Porque todo eso es posible si deseas hacerte cargo de tu vida y de las consecuencias de tus decisiones. Porque nadie más que tú es la persona responsable de tu vida. Si aún esas personas o instituciones tuvieron que ver antes en tu lamentable vida en el charco, es posible que hoy decidas en forma definitiva vivir en el lugar y el espacio emocional y mental que tú quieras.
No tienes por qué seguir viviendo en el pasado y seguir siendo sumiso a los prejuicios de otros. Tú tienes el poder de transformar tu vida, de ser quien quieres ser. Es posible entonces que comiences a transformar tu charco en un lago, donde la aceptación de ti mismo, la alegría, la compasión y la confianza en la abundancia del universo sean tus nuevos nutrientes. Ten en consideración que gran parte del charco es agua y el lago también. Es la misma esencia. Quizás no tienes que hacer grandes cosas para transformar tu charco en lago. Puedes transmutar rigidez por tolerancia, resentimiento por aceptación, verdad por convivencia, miedo por confianza, agresión por respeto. Pseudo amor adictivo hacia los demás por amor apropiado hacia ti. Puedes transmutar los cordones de apego por lazos de amor. Puedes transformar la autoagresión por autorrespeto. Si pones un genuino empeño en ello y no solo tratas, el universo entero se volcará hacia ti para que sea verdad. Tu nuevo lago no es tanto otro lugar. No implica necesariamente cambiar o abandonar algo, sino solo depurar lo que hay. Puedes, en lo profundo de tus meditaciones, acompañadas de fe inquebrantable, iluminar tu conciencia de nuevos paradigmas espirituales, mentales y emocionales que están en ti, pero parecen dormidos. Tu charco se transformará en lago por la creencia firme en tus nuevos pensamientos, los que originarán conductas acordes. Ello va a ir sucediendo por añadidura en la medida que inicies tu camino de transformación interior. En el fondo de ti tienes los recursos para pasar a otro estado de conciencia y podrás con total seguridad construir una nueva vida. El charco es un estado destructivo de conciencia. El charco es un estado de víctima. El lago es un estado constructivo de conciencia. El lago es un estado redimido de conciencia. La noticia es que se puede pasar de un estado de conciencia a otro. Y recuerda que eres una gota de agua en el océano de la humanidad. ¿Qué gota quieres ser? Me pregunto, independiente del objetivo de la liberación y el respeto a la mujer, de la superación de la cultura patriarcal y machista, lo que encuentro totalmente necesario, urgente y justo, si esta es la forma apropiada o es otra manifestación de violencia, pero con pechos y vagina. Si una gran mayoría de mujeres piensan así, estamos acabados como especie, pues después vendrían los cortes de pene masivos. Pienso, sinceramente, que algunas mujeres feministas que han salido a escena en estos tiempos, más bien representan al Estado Islámico del feminismo. Porque movimientos feministas han habido muchos. Por ejemplo, gracias a las mujeres sufragistas, se otorgó el derecho a voto femenino. Y no tuvieron que mostrar sus pechos, sino su inteligencia. Pero también hubo hombres en ese movimiento, no lo olviden. Fue una lucha por derechos, no por género. Y tal como los miembros del Estado Islámico dicen hablar en nombre del Islam, sin preguntarle a los demás islámicos, tampoco estas mujeres les preguntan a las otras mujeres si las representan apropiadamente. Y si otras mujeres opinan en forma distinta, entonces, obvio, son traidoras al género. No hay matices. Este es un maniqueísmo de silabario. O están con nosotras o están contra nosotras.
además de maniqueísmo, son infantilismo. O muestras tus pechos y atacas con fiereza al macho patriarcal, o eres una vendida, una tonta o una sumisa. Entonces te sacan una verdad que nadie discute, como los femicidios, salarios inequitativos, acosos, agresiones, discriminación, violaciones, uniendo el ideal válido con el método bárbaro, agresivo y totalmente saboteador. Algo no calza, se sabotea la intención con el método. Que las mujeres han sido históricamente maltratadas, humilladas, sometidas, vendidas, explotadas, usadas, vejadas y asesinadas por mil razones o no razones es algo que hoy no discute nadie. Desde luego que no podemos permitir de modo alguno que esto siga sucediendo y tenemos que empeñarnos en construir una sociedad mucho más respetuosa de la diversidad, no solo de género. Y además, educar a las nuevas generaciones en el respeto a todas las personas, cualquiera sea su condición social, sexo, nacionalidad, opción sexual, religión, idea política, raza o edad. Si practicáramos desde ya el respeto irrestricto a todas las personas, no sería necesaria ni una ideología de género, ni una campaña pro derechos de las mujeres, ni campaña pro derechos de los niños, de los ancianos, de los inmigrantes, de la comunidad gay, de la comunidad lesbiana, de la comunidad bisexual, intersexual, transgénero o de minorías étnicas. No haría falta nada de eso si solamente aprendiéramos todos a respetar a las personas. El punto es cómo superamos tal situación en una acción conjunta. Por si no queda claro, conjunta significa, si no todos, la más amplia mayoría posible de personas dentro de un gran consenso y dentro de un claro en el bosque en el que estamos. No se trata de abrir un claro con hachazos y motosierras, o con pechos al descubierto, u orinando a la entrada de los templos. No se trata. En la historia, los pequeños grupos radicalizados obtienen mayor atención en el corto plazo y muchos adherentes, pero casi siempre son otros grupos más empáticos y sensatos los que finalmente se consolidan, los que promueven o practican el arte de lograr lo que es posible en este claro histórico. Se llama estrategia política exitosa. Pues falta saber qué piensa al menos el resto de las mujeres. Y también qué pensamos el resto de los hombres. La gran mayoría. Sinceramente, pienso que esta actitud no demuestra un verdadero feminismo, que sería la integración armónica con lo masculino, dentro de un principio de opuestos complementarios, ni mucho menos, sino todo lo contrario. Una estrategia destructiva, una estrategia violenta, una estrategia irrespetuosa, destinada supuestamente a zafarse de la opresión del macho. O sea que por una agresión del macho terminamos agrediendo a las mujeres y a los machos. Mientras más rabia tienen con el macho estas supuestas feministas radicales, mientras más virulentamente muestran su estupor o su descontrol con lo que ellas creen que es o hace el macho, son más débiles ante la imagen de ese mismo macho. Olvidan que, gracias también a un macho, están vivas. Mientras más ofenden, mientras más gritan, mientras más agreden y muestran sus pechos, más les temen. Y nos meten a todos los hombres en el mismo saco. Cualquier ser que tenga pene es un violador, un patriarca, un lobo feroz, un macho cabrío, un explotador y un asesino. Un feminismo sano que une a la intención justa métodos apropiados no necesita de tales recursos. Mientras más dicen liberarse, más son controladas por su macho interior, sumamente agresivo, claro está. Finalmente, con toda su conducta, potencian al macho que dicen combatir, con lo que casi, sin dudas, deben tener muchos conflictos de pareja y relaciones agresivas con las personas,
puesto que proyectan en los demás sus propios conflictos con el padre, su propia rabia, su propia violencia, su propio miedo y su propia arrogancia. A fines de los años 80 y principios de los 90 en Chile, comenzó un proceso de retorno de exiliados. Yo tenía una consulta que en aquel tiempo le llamaba terapia de vida y tenía muchos contactos de personas que me conocían porque además hacía cursos en el Instituto Calidad de Vida. Me decían que llegaban personas, la mayoría hombres, muy afectados por su exilio de 5, 10 y más años, la mayoría en Europa, algunos de ellos con vidas destrozadas, estaban divorciados, sus hijos no habían querido volver a Chile, o quizás uno, pero no todos, no se encontraban, no entendían este Chile, estaban muy complicados. Entonces abrí una especie de servicio especial para personas exiliadas y que me encontré con que la mayoría de ellas habían sido torturadas en Chile. En paralelo, tenía contactos de otras personas, la mayoría de ellos en retiro de las Fuerzas Armadas, fundamentalmente Ejército y Fuerza Aérea. Y algunos habían tenido experiencias en los momentos de la represión de las Fuerzas Armadas, y aunque no habían sido quizás, al menos eso me dijeron, directamente torturadores, sí habían estado involucrados en servicios de inteligencia, dando información, conduciendo vehículos y en cierta manera sí, claro, siendo partícipes de este esquema, de esta maquinaria represiva y torturadora del régimen. Ustedes comprenderán que directamente ninguno me iba a decir así exactamente, mire, yo torturé, pero se entendía. Por el lado de los retornados, me pasaron experiencias bastante disímiles. Algunos eran bastante reacios a estar ahí primero conmigo, bastante reacios a escuchar algo que no fuera lo que ellos pensaban, que este gobierno no servía, de que mejor era su idea política, etc. O sea, como que no se actualizaban respecto a lo que estaba pasando en Chile. Algunos de ellos persistían en culpar fundamentalmente a Pinochet o al régimen todo lo que les había pasado. Pero mi trabajo terapéutico, que yo llamaba terapéutico de vida o terapéutico de calidad de vida, mi interés y en el fondo lo que ellos me pedían era cómo insertarlos y cómo sanar de alguna manera toda esta historia de exilio y donde habían culpado a Pinochet casi todos los años, y también Pinochet era culpable de su separación, de sus crisis familiares, etc. Simplemente yo les decía, si usted va a estar conmigo, va a estar varias sesiones y va a seguir un proceso, lo vamos a ir trabajando cada vez, y quiero que cuando llegue a su casa mañana o pasado, y quiero que busquen en alguna tienda una foto del general Pinochet, usted mismo la manda enmarcar, bueno, si la compra enmarcada no importa, la pone en el velador y cuando se va a acostar le tiene que decir buenas noches, mi general. Y en la mañana le tiene que decir buenos días, mi general. Si quiere puede agregar la palabra Pinochet. Bueno, este es un ejemplo de cosas que realmente pasaron. Y algunos, por supuesto, se negaron rotundamente, nunca más volvieron. Y a otros les llamó la atención. Y como muchos de ellos estaban aquí por alguna amiga, por su mamá, por alguna hermana, mire este caballero, que sé yo, pucha, anda, te va a servir, porque estaba con cierta depresión, sin trabajo, qué sé yo, bueno,
Algunos por supuesto que lo hicieron. A los 15 días tenía que volver, por supuesto los que no lo hicieron, nunca más supe de ellos, pero los que volvieron, si no todos los días, si no una foto enmarcada, por lo menos habían puesto un recorte diario con la foto de Pinochet. Y algunos habían dicho, quizá, no en general, sino que quizás alguna palabra que acá no se puede reproducir. La cosa es que me interesaba ese contacto con el culpable. Así fue como muchos fueron descubriendo que no tenía que ver directamente el señor Pinochet, porque uno casi siempre tiende a culpar a lo que le parece evidente. Así es como culpamos a la mamá, al papá, a la iglesia, al Estado, en este caso a Pinochet, ¿cierto? Conocí gente que culpaba de sus males a Allende también, por ejemplo. Dejemos esta historia un poquito ahí y volvamos a estos que vamos a llamar los torturadores. También, por contactos y por amigas, amigos, supe de gente que estaba muy afectada con este tema de su involucramiento en las Fuerzas Armadas, en temas de represión, y empecé a atender a algunos de ellos. Y aquí el caso era al revés, porque por supuesto que el culpable era el comunismo, por supuesto que el culpable era Allende, y también muchos de ellos con familias muy destrozadas. En ese tiempo, hablo de fin de los años 80 y principios de los 90, yo realizaba talleres y reuniones en un hotel en Providencia, en la calle Coronel, cerca de Los Leones. Y entonces un día, como hacía talleres de distinto tipo, de creatividad, de innovación, de felicidad, de autoestima, voy a hacer un taller especial, que por supuesto este nombre no era el nombre de fantasía para el taller, porque fue más bien cerrado, pero le vamos a llamar el taller de torturados y torturadores. Sin embargo, le llamé un taller de autoestima. La diferencia es que no fue puesta en la prensa, no se anunció por los medios que yo habitualmente usaba, como la revista Uno Mismo y otros medios, y fue realmente un trabajo paso a paso. Yo quiero que tú participes en un taller especial donde nos vamos a encontrar con personas, no les dije que era del contrario, y por supuesto una vez más se fue achicando este grupo y gente que me dejó, pero llegó un momento en que tuve un grupo de más o menos 20 personas que sí quise participar. Esta experiencia es la que les quiero relatar en forma muy sucinta, porque primero los que eran torturados, o digamos así los retornados, contaron su terrible experiencia y casi todo al principio, esto duraba todo un día, era con almuerzo, no sabían que los que estaban ahí eran sus torturadores o sus representantes, o los que tenían algo que ver. De a poco, en grupos de trabajo, estaba formando, y con algunas reglas de acción que nos comprometimos al principio, ¿cierto? Escuchar al otro, respetar, etcétera, empatizar. También los llamados así torturadores contaron su experiencia y también se fueron soltando, porque algunos habían estado mucho más directamente involucrados y no habían sido solamente los mensajeros o los choferes. Esta experiencia fue calando hondo, porque las personas realmente querían comprender. Lo más importante es que ellas querían transformar su vida. Mi mensaje era, ya lo que pasó, no hay nada que hacer, usted tiene que ser resiliente, usted tiene que inventarse una nueva vida, usted tiene que reinventarse y entonces no puede seguir pegado a la experiencia de hace 10 o 15 años atrás, etcétera. Por supuesto fue más largo, pero no puedo dar ahora más detalles, pero en esa dirección, que usted tiene una fuerza interior, ¿cierto? Que usted tiene instrumentos para salir adelante, etcétera. Cuando ya venía la hora de almuerzo, les di una tarea y ya a esta altura separamos a los unos de los otros. Y les pusimos un nombre. Y era los upelientos y los milicos. En un tono de broma y un tono también de seriedad, les dije, ustedes van a hacer grupo de trabajo después del almuerzo. Les di un tiempo. Y después en la tarde vamos a invertir los papeles. Y quiero que los
Milicos le enseñan instrucciones militares, órdenes, marchas, saludos a los upelientos, y que los upelientos les enseñen consignas a levantar el brazo izquierdo, algunas estrofas de la Internacional, etcétera. Ustedes crean, y vamos a armar 4 grupos y le vamos a poner una nota a estos grupos. Algunos pusieron caras bastante raras, pero ya estaban metidos en este grupo. Habíamos hecho un compromiso de que salíamos todos juntos a las 7 de la tarde o no salíamos de ahí. Después del almuerzo ya sabían los nombres de algunos compañeros, etcétera. Bueno, yo me retiré de estos grupos hasta que llegó la hora del encuentro. Era absolutamente increíble cómo vi a esos hombres llorar. Vi a esos hombres gritar, sentarse, pararse, abrazar, golpear la mesa, golpear la pared. Porque era extremadamente difícil que un señor que había estado involucrado en las torturas tenía que pararse adelante y cantar la Internacional en alguna estrofa, ¿cierto? O gritar el pueblo unido jamás será vencido, etc. Y era muy duro también escuchar, contrariamente a los otros, digamos, ¿cierto? Que ahora estaban en el rol contrario, cantar la canción nacional, sobre todo esa estrofa de los valientes soldados, marchar, gritar consignas por la patria, viva Chile, etc. Fue un momento muy emocionante porque mi objetivo, evidentemente, ustedes comprenderán que no era político de ninguna manera, ni era convencer, sino simplemente que se dieran cuenta que todos eran humanos, que todos habían pasado por experiencias que incluso quizás no pensaban pasar, que todos de una manera u otra habían seguido instrucciones o habían seguido una doctrina o una ideología, que en realidad ninguno quería el país destruido, que en realidad todos amaban a su país, y lo más importante es que querían superar esas terribles etapas de su existencia. En todos los casos vi abrazos, vi testimonios que por supuesto no puedo reproducir. Que las personas que están escuchando este testimonio sepan que por lo menos una vez en Santiago de Chile hubo un encuentro entre torturados y torturadores. Porque en definitiva, cuando ya han pasado los años y están los torturados, los torturadores ancianos, sentados en una plaza, cuando conversan, cuando se miran, se dan cuenta que el tiempo fue demasiado corto para todos. Nuestro nombre es valientes soldados que ha vencido en Chile el sostén. Nuestros pechos lo llevan grabados, lo sabrán nuestros hijos también.
Creo que es necesario redactar algún diccionario consensuado que defina con la mayor claridad posible en materia sexual lo que sería piropo, acoso, insinuación, oferta, presión, abuso, agresión, extorsión, consentimiento y violación. Con todo lo que ha pasado en esta materia, no se puede dar por obvio o suponer que todos entendemos lo mismo. Si no, casi cualquier cosa va a estar prohibida o será castigada. O se permitiría lo no permisible. A veces ni siquiera los jueces se ponen de acuerdo, existiendo incluso una legalidad. Además también tenemos que hacernos cargo cuando estos abusos o acosos o incluso violaciones son al revés. Porque casi siempre se asume que lo hace un hombre contra una mujer. Pero, ¿qué pasa cuando una mujer se insinúa o se ofrece sexualmente a un hombre por alguna razón de conveniencia? Ejemplo, prueba en la universidad, ascenso laboral. ¿Qué pasa cuando una mujer acosa, amenaza o extorsiona a un hombre? Les voy a contar lo que viví en la universidad. En los años 90 del siglo pasado, fui docente en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Central, en Santiago de Chile, en la cátedra Poder y Desarrollo Humano. Más de una vez recibí invitaciones, insinuaciones y ofertas sexuales muy claras. Estoy hablando de muchachas de 24 a 25 años y yo ya había pasado los 40. Estas insinuaciones se daban fundamentalmente cuando se terminaba el semestre y cuando la cátedra para esa alumna estaba en peligro y le afectaba en su malla curricular. He escuchado muchas veces, cuando estos hechos han pasado, ahora en la actualidad, que muchas mujeres, y con toda razón, dicen que no conocían o no existían las instancias para denunciar. Cierto, pero los profesores tampoco las conocíamos, ni para ser denunciados ni para denunciar. Me consta fehacientemente que había sexo entre profesores y alumnas. Más que con consentimiento, era al revés, con presión de parte de la alumna para obtener algo. Pero sé también que algunos profesores acosaban, presionaban o amenazaban a algunas alumnas, sobre todo las que estaban realizando las tesis de grado. Esto es imposible ignorarlo. ¿Estos hechos son repudiables? Absolutamente. Pero no se debe soslayar que el fenómeno es en ambas direcciones. Puede que sea menor desde alumna hasta profesor. No puedo precisar en qué cantidad. Pero me pregunto, ¿es solo un tema de cantidad? Y la justicia reparativa histórica debe ser igual para todos. Porque la verdad es que existen acosadores y acosadoras. Cualquier profesor o profesora de universidad, cualquier docente de universidad sabe que esto es así. Feo o bonito, casado o soltero, joven o mayor. Y no sé qué pasa en el mundo de las docentes. Me pasó lo mismo cuando trabajaba en Manpower en Santiago de Chile. Recibí claras invitaciones y fuertes presiones de mujeres jóvenes y hermosas, incluyendo cartas. Incluso algunas me decían en sus cartas que eran del sur y se habían venido a Santiago a estudiar exclusivamente para encontrar marido. Tuve que dejar de asistir a esas convivencias de curso, dado que en tales ocasiones no tenía posibilidad de salvación. Todo por una nota, un examen o un dato, o quizás hasta por una mera aventura con el profe. Fui llamado por la directora en una oportunidad a no asistir a estas convivencias y me acusó de falta de sociabilidad. Y no me quedó otra que contarle las razones. Se quedó pasmada. Me pidió nombres, ocasiones. No sabía o no quería saber
que eso sucedía y que nos pasaba esto prácticamente a todos los profesores. Eso no fue lo peor. La directora tuvo que aceptar que sucedía con casi todo el cuerpo de profesores. También lo viví y lo vi cuando trabajaba en el Banco Santiago, siempre Santiago de Chile, ya en los años 80 y 90. Estas situaciones casi siempre se daban en el contexto de ascensos o aumentos de sueldo. En algunos casos era dramático, pues más de alguna vez una mujer acusó a su jefe de presionarla, de acosarla sexualmente o, derechamente, de haber tenido sexo obligado para no ser mal evaluada o despedida. Las denuncias deben haber sido en el mínimo de casos, sin duda. En casi todas las situaciones denunciadas, el jefe en cuestión fue despedido y casi siempre ellos negaron los hechos en forma clara. Cierto, los acosadores y agresores mienten, pero todos eran efectivamente acosadores, agresores o derechamente violadores. También me consta que había sexo consentido a cambio de ascensos o aumentos de sueldo, o simplemente por aventura, soledad, amigos con ventaja, venganza contra la pareja oficial, etc. Pero también fui testigo de primera mano de algunos casos en que la acusación era falsa. Se trataba de venganzas o simplemente de acosos al revés. Una vez una mujer, que yo apenas conocía de vista, entró llorando a mi oficina sin siquiera pedir permiso a la secretaria. Me relató entre sollozos que hace un tiempo había efectuado una acusación de agresión sexual falsa contra su jefe, el cual en su oportunidad negó todo, pero igual fue despedido. Agregó que estaba totalmente arrepentida, ya había pasado un tiempo, digamos unos meses, por las consecuencias de su acción y deseaba hacer una declaración escrita para rehabilitar al hombre. Para bien o para mal, ella acudió a mí porque imaginó que yo era la persona indicada para estos casos. Pero resulta que, en rigor, yo no era un psicólogo de la División de Recursos Humanos, sino que pertenecía a un área de asesoría directa del gerente. Por lo que cuando terminó de redactar la carta, y casi temblando me la entregó, me levanté y le entregué la carta al gerente, resumiéndole brevemente la situación. Bueno, cuento breve, la empleada fue despedida ese mismo día. Desconozco las condiciones. Nunca supe qué pasó con el hombre afectado, pero no lo vi nunca más en el banco. Cuando decimos la verdad, sí, pero yo quiero que se sepa siempre toda la verdad. ¿Cuándo se va a saber si esas acusaciones en que algunos hombres fueron despedidos, algunos eran casados, con familia, con hijos, la acusación era falsa? Si vamos a transparentar las cosas, hagámoslo con la verdad completa. De lo contrario, toda lucha por la verdad totalmente necesaria será ilegítima y, por cierto, profundamente injusta. Lo más peligroso de la situación actual no son los eventuales cambios, ya sea económicos, sociales o políticos, incluso si son de alta envergadura y profundas consecuencias. El grave peligro al que está expuesto todo el país es que gran parte de los líderes de las fuerzas que propugnan el cambio social, económico y político
no son personas formadas ni medianamente en alta política, en relaciones internacionales, en diplomacia, en derecho, ni mucho menos en gestión pública o en economía. Estas personas no tienen, con quizás alguna que otra excepción, ni la más remota idea de cómo se administra el país. Ese es el gran peligro. Son personas diletantes, aficionadas en grado sumo, que están jugando con fuego sin tener la más mínima conciencia de ello. Con el mínimo de preparación para el servicio público y muchos con un mínimo de votos respaldados solo por las cifras repartidoras de las listas. Y así suben a las testeras opositoras, explotan los medios y las redes sin más armas que ideas comunes, arrogancias, ensaladas ideológicas y consignas. Y más allá de eso, no tienen idea de casi nada. Su irresponsabilidad traerá graves consecuencias al país. Lo peor es que muchos de sus seguidores están subyugados con tanta fanfarria, porque tampoco saben cómo son las cosas en la vida real y prefieren vivir de ilusiones. El despertar será terrible. Si usted cree que este inmenso avión del gran cambio de sistema está siendo conducido por pilotos graduados en alguna escuela profesional de pilotos, está absolutamente equivocado. No hay que ser muy inteligente para ver la escasa profundidad del discurso. Personas que no saben manejar ninguna cifra ni ninguna estadística confiable. Personas que profitan del gran negocio de vender ilusiones y por lo mismo no usan datos, pues los datos derriban las ilusiones. Incluso que desprecian los datos, lo que los convierte en demagogos y en aventureros de la política. Personas que no profundizan nada, que no explican, que solo repiten frases hechas como destruir el neoliberalismo, Estado social de derechos, el agua como un bien de uso público o no más AFP. Personas que no tienen ni la más remota idea de cómo se va a construir un nuevo modelo que sea notablemente mejor, por cierto, que el que tenemos, no peor. Personas que desean borrar la historia de nuestro país e intentan imponer un relato ideológico sesgado. Personas que creen e imponen la creencia de que no costó nada construir lo que tenemos, que no valoran su país ni su gente, y vociferan que el país que tenemos es mediocre, injusto, como reflejo de su propia injusticia y de su propia mediocridad. Personas que no tienen la más mínima idea de cómo se crea riqueza, que solo saben o creen saber cómo se debe repartir. Y que creen ingenuamente que al partir la torta como ellos creen, una torta totalmente dinámica, pero que ellos suponen inamovible, no habrá ninguna consecuencia. Personas que solo saben imponer su inentendible ideología, que no escuchan a nadie más que a ellos mismos y a las que no les interesa dialogar, pero que paradojalmente hablan de justicia, de dignidad y de respeto. Nótese que nunca mencionan la palabra democracia. Personas que no tienen la más mínima idea de cuánto pesa el país en términos económicos en la esfera internacional. Que no desean entender que las transacciones deben tener una ganancia legítima. Que desvalorizan el mercado y como nuevos moralistas acusan a todo el mundo de lucrar. Personas que no desean comprender que todo control de precios produce mercado negro, desabastecimiento, violencia y corrupción. Personas que no comprenden ni desean comprender que lo gratis no existe, pues al final todos pagamos los servicios del Estado con nuestros impuestos. Personas que no comprenden que la economía hoy ya no es fuerza bruta, sino fundamentalmente organización, venta, tecnología, diseño y manejo financiero.
Todo ello manejado por especialistas de alto nivel. Personas que ni se imaginan que muy pronto, ya se está viendo, la gran mayoría de los trabajos rudos y rutinarios van a ser efectuados por robots, los cuales no forman sindicatos. Personas que no saben cómo se calcula el Producto Interno Bruto. Es más, no saben qué es el Producto Interno Bruto. Con todo, lo peor es que millones de personas en este país no están usando la razón, se están dejando llevar por la rabia, por la emoción, por la pasión o todo junto. Y por tanto, cuando en el futuro abran los ojos y vean la realidad, no podrán culpar a los políticos porque serán sus políticos. Al paso que vamos, millones de personas, en su legítimo deseo de luchar contra la corrupción, contra el robo, la mentira y la injusticia, pero sin usar debidamente la razón, terminarán botando el agua de la bañera junto con la guagua. No digan después que nadie les advirtió.